Grabando. Buenas tardes, estudiantes. Espero que estén todas bien dentro del contexto ASPO, junto a sus seres queridos. Hoy vamos a trabajar el tema juego infantil. Lo vamos a trabajar a través de 2 PowerPoint. El juego en realidad es un contenido propio de la psicología, pero bueno, en Didáctica del Jardín de Infantes lo retomamos porque forma parte de las características del niño y de la niña, y es importante reforzarlo como para tenerlo en cuenta a la hora de planificar y situar al niño y a la niña. Es decir, como se les solicitan las características del niño y de la niña, ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de planificar cómo juega el niño, qué tipo de juegos realiza, qué significado psicológico tiene el juego. Esto de el juego es una estrategia en el nivel inicial, pero también es un contenido porque se enseña a jugar. Así como también vimos anteriormente dibujo, que forma parte de las características del niño y de la niña, ¿sí? Las etapas del dibujo infantil. Bueno, ahora hoy vamos a ver el juego y lo vamos a ver a través de 2 PowerPoints, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la primera diapositiva, el juego infantil. Bueno, dame un segundo que pongo compartir pantalla. Saludos a todas. Un segundo. Ahí vamos a compartir. Avísame cuando la veas. Ahí está. Bueno, la primera diapositiva, cuando mencionamos al autor Winnicott, que sería la segunda, ¿no? Ahí va. Está ahí en pantalla en este Sí, momento. ahí está. Ahí está. Deben haber trabajado a Donald Winnicott. Bueno, Donald Winnicott fue un médico, pediatra, psicoanalista, ¿sí? Inglés. Él, desde su rol como médico, empezó a preocuparse por cuestiones que tenían que ver con el niño y la niña pequeño y pequeña, hasta, bueno, ser un referente muy importante con respecto al juego, Donald Winnicott, ¿sí? Hay un montón de conceptos que deben haber trabajado sobre Winnicott, ¿sí? Algunos los vamos a trabajar hoy. Es central, así como también es central Freud, como es importante Piaget, ¿sí? Digamos que dentro del nivel inicial, Winnicott es un referente muy importante, es como para tener en su biblioteca, ¿sí? Hay un libro muy importante de Winnicott que se llama Realidad y Juego, ¿sí? Bueno, y Donald Winnicott plantea que el jugar, porque él no habla del juego, él habla más del el jugar como una actividad. Dice que el jugar se desarrolla en un espacio transicional donde el niño entra en el mundo de la realidad y de la fantasía. El jugar es hacer, porque a través de la actividad del juego el niño es creador de su mundo. El jugar implica poner el cuerpo. El espacio transicional. Un espacio transicional es un espacio propio del juego que tiene que ver con un espacio imaginario que está en realidad entre que lo puede crear el niño, ¿sí? Los adultos con el tiempo lo vamos perdiendo a esto, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión propia de la fantasía, que significa que el niño entra en un espacio creado por él mismo, donde él es el señor, el dueño y el que crea todo lo que hay en ese momento, ¿sí? Y le da vida a lo que está jugando, le da vida a los objetos, eh, y les permite entrar y salir. Es decir, el niño sabe que está jugando, juega, pero a la vez no pierde contacto con la realidad. Les doy un ejemplo. Supongamos que se sube arriba de la mesa y se imagina que la mesa es una nave espacial. Mientras el niño está jugando, que la mesa es una nave espacial, el niño no se va a tirar de la mesa
porque si no se va a tirar al espacio, ¿sí? A no ser que se imagine con un traje espacial, ¿sí? O con una nave más chiquita que despega de una nave madre, ¿sí? Y se lanza al espacio. Sin embargo, en ningún momento pierde conciencia de quién es, dónde está, que esa nave espacial en realidad es una mesa, no pierde conciencia de cómo se llama, no pierde conciencia de qué necesidades tiene, ¿sí? Si el niño perdiera conciencia en el juego, ¿sí? Y se olvidara de qué es una mesa, y se olvidara de cómo se llama, y se olvidara y perdiera contacto con la realidad, el niño estaría alucinando, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de un espacio transicional. Si el niño está todo el tiempo pensando que es una mesa, no va a poder imaginarse nada para poder jugar, ¿sí? Porque es una mesa y no puede salir de eso. En cambio, el espacio transicional le permite entrar y salir, ¿sí? Ir de la fantasía a la realidad y de la realidad a la fantasía. De pronto está jugando y la mamá lo llama para tomar la leche, ¿sí? Entonces, él en ningún momento perdió conciencia de cómo se llama y de pronto deja de jugar, decide dejar de jugar porque tiene hambre y tiene ganas de tomar la leche. Y después verá si retoma ese juego o retoma otro juego, si sigue jugando o no, ¿sí? Pero el espacio transicional es este espacio que permite entrar y salir, ¿sí? Ir de la fantasía a la realidad, sin perder contacto con la realidad concreta. Este jugar es una actividad, es un hacer, ¿sí? Y donde el niño es el creador de su propio mundo. Las mamás sabemos que nuestros hijos no juegan con cualquier objeto, ¿sí? Que los objetos son los niños los que los convierten en juguetes, ¿sí? Cuando un objeto se convierte en juguete, cuando el niño le da vida, ¿sí? Un niño puede jugar con piedritas como objetos y las transforma en juguetes, ¿sí? Porque le da vida a esas piedritas y se imagina que son otra cosa, que son, supongamos, los botones de la nave espacial, ¿sí? Pero en ningún momento pierde conciencia de que son piedras también, ¿sí? Ahora, puede ser que de pronto aparezcan estos juegos que dicen los psicólogos, los juguetes que juegan solos, que hacen todo, que hablan, que caminan, que corren, que hacen todo, 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 que el niño solamente tiene una función observadora, ¿sí? No son interesantes para los niños y las niñas, o lo aburren rápidamente porque no despiertan su creatividad, porque eso le está impidiendo poder crear su propio mundo, porque no es un juguete para él, ¿sí? Es un objeto que juega solo, ¿sí? Entonces, cuando un objeto se transforma en juguete, cuando el niño le da vida. En el caso de un muñeco, cuando le pone un nombre y lo hace jugar y lo mueve, ¿sí? Con un significado, con un sentido. Y el jugar implica poner el cuerpo, ¿sí? Siempre en el jugar pasa por el cuerpo, ¿sí? Por eso es que las docentes, sobre todo de nivel inicial, tienen que poner siempre el cuerpo. Y poner el cuerpo significa el poder poner la voz, poner la mirada, ¿sí? Poner los gestos, poner los tonos, por ejemplo, cuando se cuenta un cuento, hacer los tonos, las diferentes voces, todo eso significa poner el cuerpo. Bueno, pasamos a la segunda diapositiva y seguimos con las consideraciones generales. Acá trabajamos con una psicomotricista argentina que es del campo de lo artístico, de los lenguajes artísticos. Es Karina Tarnowski, ¿sí? De Buenos Aires, ella es argentina. Ha escrito bastante también sobre esta cuestión del jugar. Y desde su disciplina, que es la psicomotricidad,
plantea que cuando se juega se está en otra parte, se cruza una frontera. La riqueza del juego infantil consiste en el jugar por el jugar. En este jugar por el jugar, el niño y la niña arman una puesta en escena que sostienen en el tiempo y en el cual siente placer. Quien habla de que jugar por el jugar, me pongo a jugar porque tengo deseos de jugar, y es saludable que el niño juegue, es un síntoma de salud, ¿sí? De una buena salud mental y una buena salud física que el niño pueda jugar. El niño tiene que sentir placer. Esto lo plantea también Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, ¿sí? Plantea también el juego como fuente de placer. Bueno, ¿seguimos? Acá, bueno, vemos los tipos de juegos. Hay juegos que de niña una puede realizar, o de bebé, de beba, o puede ser que no los haga y no le va a pasar absolutamente nada. Es decir, no va a impactar en su desarrollo, en su maduración, en su estructuración psíquica, en su estructura cognitiva. No va a pasar nada, porque no son juegos estructurantes. Les doy un ejemplo. Puede ser que yo no sepa jugar al tatetí. Sé jugar al tatetí, ¿no? Pero bueno, supongamos que no sé jugar al tatetí. Y no me va a pasar nada en realidad, ¿sí? Porque no es un juego estructurante. Lo puedo aprender o no. Y eso no va a impedir que me pueda constituir como un sujeto. En cambio, y que pueda construir mi subjetividad. Hay juegos que se llaman estructurantes, porque son aquellos que son constituyentes del psiquismo, o del aparato psíquico, o de la subjetividad, ¿sí? Estos permiten las articulaciones necesarias para la constitución del sujeto. A través de ellos, el niño debe necesariamente transitar para formarse como sujeto. Es decir, que los juegos estructurantes se tienen que dar, ¿sí? Se tienen que producir. En algún momento hay edades esperables y momentos esperables para que se generen estos juegos estructurantes, pero tienen que estar, ¿sí? Porque si no, el niño y la niña no terminan de constituirse como sujetos. O sea, siempre somos sujetos, pero bueno, somos sujetos en vías de constitución. En algún momento hubo una corriente psicológica muy fuerte dentro del autismo, que era de la línea del Coriat. Yo esto se lo cuento como a modo de ejemplo, que estaba Alfredo Jerusalinski, que tuvo muy importantes aportes, estaba Evelyn Levy, que también tiene muy importantes aportes dentro del campo del psicoanálisis, que planteaban que cuando un niño es autista no hay sujeto. Y esta fue una línea muy fuerte durante muchos años dentro de la psicología y del psicoanálisis, ¿sí? Que cuando hay un niño o un adulto con autismo, no hay sujeto. ¿Por qué? Porque se consideraba antes que sujetos eran aquellos que podían hablar. Es muy peligroso decir que no hay sujeto. Ideológicamente es sumamente peligroso, porque si yo digo que no hay sujeto, que no hay persona, le estoy negando a ese ser humano que es un sujeto de derecho, por ejemplo, ¿sí? Que es un sujeto que tiene la libertad para poder tomar decisiones, ¿sí? Que es una persona diferente a mí. O sea, la estoy objetivizando, la estoy convirtiendo en un objeto, la estoy cosificando, la estoy convirtiendo en una cosa. Esta fue una línea muy fuerte que de alguna forma también en algún momento ocupaba la madre del autismo. Y si ustedes se fijan en textos viejos del psicoanálisis de la década del 90, lo van a encontrar a esto que les estoy comentando, porque bueno, así como
Se cometen errores en el campo científico, eso lo sabemos en las disciplinas, y hay cuestiones que de pronto los mismos psicólogos o los mismos pedagogos después se dan cuenta que no era así, porque bueno, el pensamiento de cada uno va evolucionando también. Y bueno, también se culpaba a la madre del autismo y se decía que era por fallas en la función materna. Después hubo toda una fundamentación en contra de esto. Actualmente, en realidad, no se sabe cuáles son las causas del autismo. Se sabe que hay cuestiones de funcionamiento a nivel neurológico, pero se dice que es una condición multicausal, donde también intervienen factores que tienen que ver con la contaminación ambiental. Así que fíjense hasta dónde nos fuimos. Es decir, ¿por qué? Porque se hicieron investigaciones y se vieron que había situaciones en las cuales el niño no tenía ningún tipo de contacto con su madre o con quien cumpliera la función materna y no sufría ningún grado de autismo. Entonces, esto que se pensaba en su momento, hoy ya está totalmente desactualizado. Desde el enfoque de la buena enseñanza, esto hay que hablarlo, porque si ustedes encuentran contextos que dicen esto, significa que están desactualizados. En realidad es policausal, ¿sí? Son muchas las causas, y entre ellas tiene mucho que ver lo que tiene que ver a nivel neuronal, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que también tiene que ver con factores de contaminación ambiental. Y no es casual que, por ejemplo, en la Patagonia haya muchísimos casos de discapacidad, por ejemplo, de síndrome de Down, en lugares cercanos al mar, ¿sí? Es decir, lugares donde contaminan, ya sea a través del aluminio. La Patagonia es un lugar bastante contaminado en cuanto al suelo, con respecto al petróleo, con respecto a la minería, y hay muchos casos de discapacidad y muchos casos de cáncer. ¿Sí? Son cuestiones que por ahí muchas veces no se investigan a fondo porque hay intereses creados. Pero siempre hay sujeto, ¿sí? Eso tienen que tenerlo claro, siempre hay sujeto. En todo caso, hay un sujeto en constitución que en algún momento se va a constituir como sujeto, pero siempre hay sujeto. Estos juegos ayudan, ¿sí? Contribuyen a que se pueda constituir este sujeto. Estos juegos estructurantes son son aquellos que producen una marca y una diferencia en el recorrido que va desde una huella al significante, desde un pedazo de carne a un bebé con nombre propio. Hay un error. Porpio dice, bueno, disculpen, es con nombre propio, ¿sí? Producen una marca y una diferencia en el recorrido que va desde una huella al significante, desde un pedazo de carne a un bebé con nombre propio. Voy a anotar para corregirlo antes de mandárselos. Sí. ¿Qué significa esta afirmación media rebuscada? El bebé cuando nace no tiene una construcción del yo o una conciencia, ¿sí? Eso lo va formando, ¿sí? El yo es una construcción, ¿sí? Piaget habla de un manojo de reflejos. Si el bebé es un manojo de reflejos, dice Piaget, y esos reflejos, algunos los mantenemos hasta el día de hoy, otros se pierden y otros se transforman. Por eso es que el pediatra, cuando hace el control sano, lo que va a ver son los reflejos en los niños. Sí, hay muchos reflejos. Por ejemplo, de adultos todavía tenemos el reflejo que ponemos las manos antes de caernos. Cuando vemos que nos vamos a caer, instintivamente ponemos las manos. ¿Sí? Hay veces que hay, por accidentes, hay daños neurológicos y este reflejo se pierde. ¿Sí? Y es muy peligroso que una persona no pueda atajar un golpe cuando ve que se va a caer. ¿Sí? El reflejo de la rodilla tampoco lo perdemos. Pero es muy importante el reflejo de la succión, por ejemplo,
Porque si el niño no nace con el reflejo de la succión, muere. Porque a través del reflejo de la succión se puede alimentar, ya sea con mamadera o con la teta materna. ¿Sí? Después está, uno es el juego del Fordá. Ah, perdón, antes de pasar a estos juegos, también se habla de el cachorro humano, digamos, la transformación o la transición desde el cachorro humano al ser humano, ¿sí? Y se habla del cachorro humano, ¿sí? Que quiere decir que el niño, hay un psicoanalista llamado Lacan, que fue un poco más posterior a Freud, que decía que habla de la lengua materna. Ustedes fíjense que siempre se habla de la lengua materna. ¿Por qué? Porque en realidad es desde la función materna, o la madre, o quien cumple la función materna, es la que va introduciendo al niño al lenguaje. Es decir, es la madre quien le va dando significado a lo que el niño dice. El bebé llora porque llora, ¿sí? Pero la mamá es la que va decodificando y va introduciendo al niño al lenguaje diciendo, ah, llora porque tiene hambre, llora porque tiene frío, llora porque le duele la panza. El bebé llora. Y en función de lo que va decodificando la mamá, el niño aprende a ajustar también su llanto como forma de comunicación. El otro, bueno, no sé si esto quedó claro, o si no, bueno, vamos a habilitar un espacio también para consultas, podemos habilitar un foro, ¿sí? Pero bueno, son contenidos propios de la psicología que seguramente lo deben haber visto, si no, igualmente nosotros les pedimos que lo repasen, busquen los materiales, los vuelvan a leer, ¿sí? Los tres juegos que son estructurantes del psiquismo son el juego del Fordat, el juego de borde y el juego simbólico. Bien, y ahí hacemos una pausa para grabar la clase hasta acá y continuamos en el próximo video. Ahí dejé de grabar. ¿Cortaste? Sí, ahí dejé de grabar. No sé si fue muy clara, porque estoy media cansado hoy. No, estuviste bien. Lo que por ahí tendrías que retomar en el próximo, la idea de por qué son estructurantes estos juegos y por qué, porque a mí lo que me parece que no quedó del todo claro es por qué los otros juegos no lo son, o sea, porque hay juegos que no son estructurantes y hay juegos que sí. Volver a mencionar eso, retomando con el juego del Fordá. ¿Dale? Bueno. Cierro, dale. Cierro y nada, son 2 minutos nada más, porque yo ya descubrí que se sigue guardando, que no corre riesgo de guardado, así que cierro, voy al baño y vuelvo a abrir. Para que se empiece a guardar, ¿dale? ¿Listo? Dale. Entrás por el mismo enlace directamente. Dale, buenísimo, voy a buscar agua. Listo.